tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es miércoles, pues ahora sí que ombligo de semana, como dicen por ahí. Estamos ya a mitad de semana prácticamente y bueno, pues vamos a saludar a nuestros compañeros que en este día están con nosotros. Como cada miércoles, Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de añadir un nuevo epíteto que nos dedicó el presidente López Obrador, ¿no? Ya los abogados nos había dicho traidores a la patria, bueno, ahora también clase medieros aspiracionistas, tendrá que añadirse, ¿cómo no? Feliz miércoles para todos. Feliz miércoles, qué gusto saludarte. Carlos Maguey, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Surya, Héctor, Alberto. Sí, cada semana nos encontramos con una, bueno, a lo mejor hasta más seguido, ¿verdad? Con una de estas del presidente. Ya, la verdad es que ya nos vamos hasta perdiendo, ya se nos van olvidando muchas de las que nos ha dicho. Así es, así es. Pero bueno, muchas para el anecdotario, ¿no? Algunas de ellas. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Surya, Alberto, Carlos, todos los que nos ven y escuchan. Muy contento de estar por aquí. Qué gusto, qué gusto. Bienvenidos una vez más. Ya estamos aquí en el Timbre Online de Cabecera y bueno, bienvenidos a usted que nos acompaña en estas transmisiones. Qué gusto. Síganos también en las redes sociales, emita sus comentarios y opiniones que con gusto los atenderemos. Y bueno, pues vamos a dar inicio a los temas que tenemos programados para el día de hoy y bueno, uno pues que es de suma relevancia. ¿Recuerda usted a aquella reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión que se realizó en la cual se establecía la aplicación del padrón de usuarios de telefonía móvil? Bueno, pues la ministra Hernández Piña, pues resulta que pues suspende parcialmente pues este padrón que pues generó mucha polémica y sobre todo muchos amparos en torno a esta situación de los datos biométricos, sobre todo el manejo de los datos biométricos. Y bueno, pues mis compañeros el día de hoy hablarán de este tema. Surya, ¿qué nos dices? Bueno, pues en esto la verdad es de que está funcionando nuestro sistema constitucional, específicamente lo que le toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tenía el mandato que le impuso el Congreso al reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones, tenía la responsabilidad de implementar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que incluía los datos biométricos de todos aquellos que poseemos una línea de telefonía celular o de telefonía móvil. Entonces el IFT, al no tener presupuesto, porque en la reforma el Congreso estableció que con la misma partida presupuestal de 2021, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenía que llevar a cabo esta implementación del padrón. Como no tienen presupuesto, dado que el PANAU tiene alrededor, calculado por el IFT, tiene un costo de 900 millones de pesos solo para su implementación, más otros 225 millones para su mantenimiento de manera anual, pues este instituto, que es un organismo constitucionalmente autónomo, promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se admitió por parte de la Corte, fue turnado a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y esta, junto con la admisión, emitió el incidente de suspensión para salvaguardar la autonomía constitucional presupuestaria. El Congreso estaría afectando la autonomía constitucional que la misma Carta Magna le establece al IFT, y pues en los hechos no tiene dinero. ¿Qué significa? Bueno, pues para todos los ciudadanos, independientemente si promovieron o no su amparo en contra del PANAU, queda congelado, porque los efectos de esta suspensión parcial, porque había otros preceptos que el IFT
quería que también se suspendieran, pero para los efectos de lo que se concedió en la suspensión, es de que el IFT ya no tiene la obligación, hasta que no se resuelva el fondo de la controversia, ya no tiene la obligación de llevar a cabo todas las acciones que lleven a la implementación del PANAUTO. Así es de que prácticamente pues no va a hacer absolutamente nada gracias a esta suspensión que le otorga la Suprema Corte al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El plazo era hasta el mes de octubre para que el IFT emitiera unos lineamientos generales y a partir de ahí ya los ciudadanos tuviéramos un lapso de 2 años para proporcionar a las empresas de telefonía móvil nuestros datos biométricos. Así es de que esto no tenemos que llevarlo a cabo. El IFT también se libra de esta carga impuesta por el Congreso, lo cual es positivo, y será hasta que se resuelva el fondo de la controversia constitucional cuando se define al final de cuentas el destino de este padrón, que a todas luces es inconstitucional, es desproporcional, atenta contra la privacidad de todos los ciudadanos y no garantiza lo que se supone es el objetivo del padrón, que ayude a las autoridades de seguridad pública a mejorar mejorar la seguridad o disminuir la delincuencia. Pues un logro importante para muchos ciudadanos, pero un revés para la 4T, ¿no, Héctor? Sí, claro, y es muy bonito ver que los ministros de la Corte han estado, tanto magistrados de tribunales especializados como jueces de distrito también, y ahora la ministra al resolver la controversia 71-2021, que han resuelto las suspensiones provisionales, incluyendo normas generales, que normalmente era criterio general que no se podían suspender. Pero como dice la ministra, que cuando implique que la norma general puede implicar la transgresión irreversible de algún derecho humano y consecuentemente un perjuicio del interés social y orden público, es factible conceder la suspensión. Gracias a Surya que me compartió el texto completo de la suspensión, lo pude ver y pues qué bueno que se fue por el lado del presupuesto, porque también ya tiene el instituto comprometidos todos sus recursos. Entonces el hecho que lo hagan gastar esa cantidad de dinero exorbitante para un padrón que nada más nos va a violar derechos humanos, o que lo obligaran a hacer el padrón para que todos nos amparáramos, o como algunos pensamos, traer equipos contratados en Estados Unidos, que al final de cuentas ya funcionan aquí, y no caer dentro de los emisores de la norma tildada de inconstitucional. Carlos, esto que estamos viendo no es, me suena como que pudiera ser una parte en la que el gobierno no visualiza, no presupuesta, no prepara adecuadamente este tipo de reformas, simplemente las avienta como va o como les dan la gana, sin medir este tipo de situaciones presupuestales, ¿no? Sí, bueno, desde luego esa responsabilidad enteramente, digo, en parte, claro, del gobierno, pero recae en quienes tienen la facultad para modificar o aprobar el presupuesto, que es los diputados. Ellos crean la ley y tienen las facultades para modificar o crear el presupuesto. Los ineptos son ellos. Claro, no le quito su parte al gobierno federal, que seguramente también lo tiene, pero enteramente habría que decir que son los legisladores, las legisladoras, quienes cometen esta pifia. Me hubiera encantado que la suspensión se diera solamente por el hecho, o que se rechazara eso, solamente por el hecho de ser violatorio de nuestros derechos, de nuestra privacidad, de nuestro derecho a la privacidad, y no que fuera por el tema presupuestal, pero bueno, al final de cuentas nos da la suspensión, eso ya es importante por sí mismo, pero sí, me parece que lo importante, lo trascendente resultaría que la determinación final por la que cayera esta reforma fuera porque es violatoria de los derechos de las personas, y no solamente por un asunto presupuestal. Bueno, qué bueno que fue por eso, qué bueno que tuvimos, que hubo un mecanismo a través del cual se frenó,
pero insisto, ojalá fuera por otro. Creo que no se ha agotado, todavía viene el estudio de fondo y más adelante podría resultar que este sea el motivo por el cual caiga, pero hay que darle su tiempo. Por lo pronto, es un buen avance. Les pregunto, ¿cabría aquí la posibilidad de que el gobierno considere tal presupuesto para llevar a cabo este registro o este padrón de usuarios de telefonía móvil? Les pregunto abiertamente. Yo creo que no tiene dinero, no hay recursos, ya no hay ningún guardadito de todo lo que se había ahorrado y se tenía en fondos catastróficos que le dejó la administración de Peña Nieto a López Obrador, eso ya se agotó. Entonces, no hay recursos si se quiere seguir cumpliendo con todas los programas sociales y el reparto de dinero que en muchos de los casos también sirven para cuestiones político-electorales a favor del presidente. Entonces, a mí me parece que no hay lo suficiente como para que se dé esta cantidad de dinero, más de 900 millones de pesos. Ahora, claro, se pueden recortar otras partidas, ya será cuestión también de la Cámara de Diputados en lo que hagan en la programación para el presupuesto del año que viene, que le quiten a algunos, que puede ser, por ejemplo, los partidos políticos, y sí se los den al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que ahora sí implementen el PAN-OUT, lo cual tendría que haber después con la partida presupuestal, después de, si de veras, pues, suponiendo sin conceder que vayan a otorgarle los recursos para el año que viene, pues entonces esta suspensión quedaría sin efectos por el cambio de situación jurídica. Es decir, primero decía el IFT no tengo dinero, entonces se le solventa de esta obligación, pero después cambiaría cuando ya se cuente el dinero. Y con lo que decía Carlos, todo depende de la causa de pedir y de la institución que está recurriendo a la controversia. En este caso el IFT, la controversia solicita que la inconstitucionalidad, que se declare inconstitucional la norma, porque le impone varias obligaciones que atentan contra su autonomía constitucional. En cambio, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, el INAI, también promovió, pero una acción de inconstitucionalidad ahí, argumentando que el PAN-OUT y toda la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones violan los derechos humanos de los mexicanos. Entonces, por cualquiera de las dos vías, ya sea la controversia del IFT o por la acción inconstitucional del INAI, tendrá que salir el resultado de que la norma es violatorio de los derechos de los ciudadanos. A mí, perdón que me meta abruptamente, me hubiera gustado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos entrara justamente por el tema de la violación a los derechos humanos, ¿no? Creo que no promovió acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Ellos la dejaron pasar, que es otra de las instancias que estaría, o más bien el otro órgano constitucional autónomo que podría haber presentado esta acción de inconstitucionalidad. No lo hizo, lo que es una mala señal, pero en concordancia con lo que ya esperábamos, ¿verdad? Ya sabíamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está haciendo su chamba, está muy echada, muy tirada nomás a cumplir caprichos y, bueno, por lo menos el Instituto Nacional de Acceso a la Información sí cuidó esa parte. Pues está pendiente esa acción de inconstitucionalidad, ¿no? Con respecto a los derechos humanos. Y ojalá, bueno, pues eso sería más sólido todavía el que se diera una resolución por parte de algún ministro de la Corte con ese respecto. En cuanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí hay comisión, Héctor? Fíjate que desde que cambió el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desapareció ese órgano. Se volvió en un órgano completamente validador de las acciones del gobierno federal. Y vamos, si vemos el número de acciones de inconstitucionalidad que presentó la anterior administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hacía muy bien su chamba y combatía muy bien todas las violaciones a los derechos humanos desde que estaban los proyectos de ley en el Congreso.
se apersonaba, les insistía a los diputados, y ahora esta señora pues nomás ve pasar los golpes y le aplaude al presidente, ¿verdad? Entonces yo creo que pues carecemos de una Comisión Nacional de Derechos Humanos enfocada realmente a cuidar precisamente los derechos humanos de los gobernados. Y en cuanto a lo del presupuesto que mencionaban, dejen decirles algo. Viene un cambio presupuestal muy grande y lo estamos ya viendo, ya hay acciones directas que se están ejecutando. Primero, la salida del inútil de Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda, que dice que para llevárselo a Banco de México. El problema es que Banco de México cambia de titular hasta diciembre. El cambio de la entrada del señor Rogelio Ramírez de la O es para que ya él haga el presupuesto que tiene que presentar en los próximos días. Hoy salió la señora del SAT, ayer o antier, salió la señora del SAT a decir que van a manejar un presupuesto muy padre, porque hablan de una recaudación impresionante, pero eso sin tocar impuestos. ¿De dónde se van a sacar? Yo creo que el mago se saca más fácil un conejo de la chistera, que ellos puedan sacar recursos, a solo que sea presionando a los grandes contribuyentes, que muchos van a preferir abandonar operaciones en México por esa persecución. Una cosa es que te pidan que cumplas las obligaciones fiscales, y otra cosa es que te extorsionen y ahorita te digan, mira, tú, porque tú te dedicas a vender paletas, tu utilidad debe ser del 20%. Oye, pues yo tengo otra estructura de las que estás midiendo y estoy cumpliendo mis obligaciones fiscales. No, eres un evasor y fíjate bien el porcentaje, porque tu tasa efectiva de impuesto debe ser tanto. Pues yo tengo otros datos, como dice el presidente, que nunca enseña los datos. Entonces, eso de presionar a las empresas porque se desvíen de la media de lo que los demás declaran, pues como que es una charlotada, pero es la forma en que piensan recaudar y vienen sobre los grandes contribuyentes. Por el otro lado, hacen un gran escándalo político porque el Verde les dice, no sé si voy a votar contigo. Ya no me voy a prestar a tus marrullerías en la Cámara de Diputados, ahora que soy el pivote. No voy a dar las pompis tan fácil, como dijo aquel de mi rancho. Las va a vender más caras. Y el problema va a ser que a los 2 días inmediatamente el SAT sale diciendo, pero cuando eras gobernador, tuviste todas estas facturas apócrifas. Eso aquí en China es extorsión. Y al doctor que era candidato aquí en Guadalajara trae una bronca de 300 millones de pesos y no tiene ninguna denuncia penal. Fíjate las incongruencias. Y ahora me presionan al señor del Verde. ¿Por qué? Porque ves, en tu gestión hay facturas apócrifas. Se vio tan obvio que es para presionarlo a que vote con Morena para el presupuesto, que lo del PRI pues salió sobrando. Hace un momento Surya hablaba sobre reducirle a los partidos políticos parte de ese presupuesto. Estábamos hablando antes de iniciar el programa, de más de 15,000 millones de pesos, lo que pues se les reparte. Y bueno, esto es parte de la reforma electoral que Martí Batres está proponiendo, eliminar, entre otras cosas, los plurinominales en el Senado, reducir el presupuesto de los partidos políticos y obligar a la imparcialidad de los consejeros del INE, entre otras cosas, que es el tema que vamos a vincular en este momento. Surya, esta situación, bueno, pudiera darse parte de ese reducción a los partidos y destinarse para aquello, o podría ser o no. En reforma legal sí, ¿no? O sea, a la hora de elaborar el presupuesto tendría que conjuntarse con una reforma a la Ley General de Partidos Políticos y también a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahí Morena tiene la posibilidad de hacerlo porque no se necesita mayoría calificada en esos casos, pero lo que planteaba en esta semana el presidente López Obrador de que va a hacer una reforma, la va a proponer, puede ser esta misma que está haciendo Martí Batres, u otra, digamos, ambas se puedan complementar, de que una reforma electoral en la que se cambie la forma de elección de los consejeros, tratar de garantizar su imparcialidad, etcétera. Bueno, eso, para hacer lo que se mencionó ahí y lo que dices que está preparando Martí Batres, se requiere
una reforma al artículo 41 de la Constitución, y pues ahí, gracias a los ciudadanos, ya no tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados, como ya no la tenían desde 2018 en la Cámara de Senadores. Así es de que una reforma como la planteó López Obrador en términos electorales para modificar la Carta Magna en ese tema, me parece que pues se van a tener que quedar con las ganas, porque al final de cuentas, precisamente para eso se votó en las elecciones del 6 de junio, precisamente para que no se contara con esa mayoría inflada que desde 2018 se armó en la Cámara de Diputados y que pudieron hacer sin ningún problema cambios constitucionales, aunque algunos de estos fueron frenados en el Senado. Carlos Maguey, esta reforma, bueno, tiene puntos positivos, como el caso de los plurinominales. No, el de los plurinominales no me parece que sea positivo. El que sí sería positivo sería el de reducir el presupuesto de los partidos, ese sí. Y ojalá que los partidos fueran conscientes, ojalá estos que le quitaron la mayoría a Morena, tomaran conciencia y dijeran, va, esa parte sí, la aprobamos, que se pusieran de acuerdo en esa, que le dieran un buen bajón al presupuesto de los partidos. Ese yo creo que sería el que sería ideal. Respecto de la independencia de los consejeros, vamos, es uno de los principios rectores del sistema electoral. La certeza, la independencia, la autonomía, todos esos son principios. Ya el mecanismo de elección, pues yo lo veo muy difícil que se pudiera cambiar. Creo que ese mecanismo ha funcionado, ha permitido que las partes o que los diversos grupos representados dentro del Congreso permitan tener una representación plural y más o menos equilibrada, es decir, tú metes uno, tú otro, y eso permite un equilibrio, creo que no está mal. Y la parte que sí no me gustaría que pasara, desde luego, sería la de reducción de plurinominales. Es más, yo me iría por, bueno, no, sería muy arriesgado decir que crecieran, pero sí a lo mejor fortalecer el sistema de plurinominales, porque eso es precisamente lo que le da fortaleza y representación a las fuerzas emergentes o a los partidos que no logran una representación de mayoría relativa, pero sí permiten que algunos ciudadanos se vean representados con esos partidos, y es justo eso lo que le da equilibrios. Imagínate aquí que no hubiera plurinominales en Jalisco y tendríamos solamente 16 diputados de Movimiento Ciudadano y solo un diputado del PAN y otro no me acuerdo de quién quedó, del Morena. Creo que Morena ganó, no estoy seguro. Sí, Morena. Entonces, tendríamos solamente 2 diputados de oposición y 16 diputados no, sería terrible, ¿no? Que no tuviéramos representación proporcional. Justo el que haya esa representación proporcional hoy deja a MC con solo 16 diputados de todos los de los 38. Y el resto es una serie de equilibrios. Ahora, que en la práctica nos fallen todos los partidos y terminen coaligándose y haciendo las mismas cochinadas todos parejos, bueno, esa es otra cosa. Pero en esencia, creo que si algo tenemos que cuidar en esto es la representación de los plurinominales, porque justo eso le permite o impide que un partido obtenga todo el poder y sea todopoderoso. Héctor Romero, tu comentario. Bueno, yo creo que definitivamente cuando los partidos están fuertes quieren desaparecer los pluris. Cuando son de la chiquillería, pues quieren que permanezcan los pluris, si no, no llegan. Qué bueno que están representados. Yo sí cambiaría los sistemas de listas y alguna otra cosa para hacer un poquito más sencilla, más fácil, llegar más fácil a las pluris. Y sobre todo que no obtengan, como ya lo hizo el acuerdo del INE, la sobrerepresentación de los votos que ya tuviste a través de mecánicas de plurinominales.
En cuanto al presupuesto, en una época como la actual, yo me opondría a la disminución, y déjame decirte por qué. Estamos viendo la mano del narco en todas las elecciones de varios estados. Entonces, si quitáramos el presupuesto a los partidos políticos buscarían el apoyo económico donde lo encontraran. Y muy fácil sería que empezaran a llegar dinero sucio a las campañas de los partidos, por más fiscalización que quieras hacer, derivada de esto. Entonces, disminuir el presupuesto que se entregue federal a los partidos, yo lo aplaudiría. Eliminarlo, me opondría por esa situación. A lo mejor en otra época, con gente más decente en el gobierno, que no permitiera que permeara tanto el narco y demás, sí podría ser posible. Pero de otro modo no lo veo. Y en cuanto al tema de las reformas que quiere hacer el señor, pues yo creo que el INE nos demostró la necesidad y la importancia de un órgano como funcionó, y el mejor ejemplo fue el resultado de estas elecciones. La gente no entiende que la elección la hacen los ciudadanos, que son los funcionarios de las casillas, los representantes de los partidos, todo ese andamiaje, desde la persona que fue y escogió a quienes iban a ser por sorteo, los que fueron a buscarlos, a enseñarlos, a capacitarlos para que estuvieran en una casilla, cómo se elaboró el acta. Todos son actos 100% ciudadanos. Realmente el INE como director de orquesta supervisó, pero en realidad la elección, el control, el cuidado y la supervisión la tuvieron los ciudadanos, y es a los que hay que aplaudirles y felicitarlos a aquellos que estuvieron en esta labor desde meses antes, los que estuvieron el día de la elección en las casillas desde la madrugada hasta la noche. Por ahí me tocó ver un caso de una escuela que hasta la luz se les fue, ya estaban con velas aluzándose para cerrar el acta, ¿verdad? Y luego el representante de Morena queriendo 3 votos por cada vez que habían tachado, porque ellos estaban coaligados, entonces deberían poner 3 votos para cada votación y demás, ¿verdad? Y digo, pues mueves más fácil un burro de en medio de la carretera a un representante de estos. Y hablando de reformas, ¿qué les parece lo que comentó el presidente con respecto a la Guardia Nacional? Surya. Pues ese es el tema de la Guardia Nacional, es una simulación. La reforma constitucional que se hizo al respecto establece claramente que la Guardia Nacional debe ser una institución de carácter civil. Sin embargo, la Guardia Nacional en los hechos es solo el ejército, soldados, militares y marinos con un uniforme diferente, nada más. Entonces, el que se pretenda que esta institución pase al ejército de parte de López Obrador, pues muestra que él ha estado simulando e incumpliendo la Constitución, porque la creación de este cuerpo de seguridad desde el inicio se advirtió que debía ser de carácter civil. Solamente una transición que debía de operar ahí para que los elementos que provenían del ejército pudieran, digamos, ser capacitados en otras materias que no son precisamente las castrenses para que desempeñaran su labor. Así es de que, por un lado, está admitiendo que es una simulación y que viola la Constitución, aunque no lo diga con estas palabras. Y por el otro, bueno, pues para eso también va a necesitar una reforma constitucional, lo cual no creo que pueda hacerla, aunque trate de hacer alianzas con algunos otros partidos. No creo, porque pues este fue un tema que se atoró varios meses antes de su creación, de la creación de la Guardia Nacional, precisamente por el carácter castrense y militarizado de los elementos, que al final de cuentas ni siquiera pasaron los exámenes de confianza que normalmente en cualquier otra corporación deben de manera obligatoria pasar todos el personal. Entonces, pues yo creo que él mismo lo dijo esta semana, López Obrador, que él no se quiere quedar con la responsabilidad de no haber planteado cosas que según él le hacen bien al país,
Bueno, pues esta tampoco la hace bien, así es de que, pues ya está adelantando cuál va a ser su argumento, ¿no? Como no va a poder reformar la Constitución, va a decir que la responsabilidad es del Congreso, de los conservadores o de lo que él considera conservadores, etcétera, etcétera, y que por él no quedó, al menos en la iniciativa. Yo creo que en ese aspecto, por el momento, no debemos preocuparnos, aunque sí estar al pendiente porque pues en cuanto salga, se acabe esta administración también, ahí sí los ciudadanos debemos estar al pendiente porque lo que ocurre ahorita con la Guardia Nacional es eso, el ejército con un uniforme diferente, es una militarización que en realidad no está haciendo lo que debe de hacer en materia de seguridad. Carlos Maguey. Bueno, efectivamente, creo que es una forma de acabar con la simulación y volvernos descarados, ¿no? Ya no habría simulación. Y también haría que, la verdad, ya que los gobiernos estatales dejaran también ya de lado esa simulación, porque en el Congreso, en la Cámara de Diputados, los partidos, incluso, y los gobernadores opinando en contra de la Guardia Nacional que militariza, pero todos andan pidiendo que lleguen a sus estados, ¿no? Y ahí tenemos hace unas semanas a Enrique Alfaro diciendo que, no, pues para Gilotlán que se vengan aquí la Guardia Nacional. Bueno, a ver, entonces sí o no, ¿no? También lo mismo que el presidente, creo que los gobiernos estatales están en la misma. Dejamos de simular que no son, lo hacemos descaradamente, ¿no? Esa es la intención, pero nadie quiere asumir ese cargo. Sí, los gobiernos estatales de todos los partidos, de todos los colores, sí quieren a la Guardia Nacional en sus territorios, pero se molestan porque son equipos castrenses. Digo, también no parece muy, muy lógica esa postura. Sin embargo, creo que va a permanecer más o menos como está, como bien dice Surya, no va a pasar esa reforma, y vamos a seguir teniendo la Guardia como está hasta este momento, sin que tengan los controles debidos y sin que se respete la Constitución. Héctor Romero, tu comentario. Fíjate que yo de las tres reformas estructurales que dice Andrés Manuel que va a hacer, que es energía electoral y seguridad, ya comentamos la electoral, en seguridad no va a pasar, porque incluso, como bien lo dice Surya y lo reitera Carlos, se requiere una reforma constitucional que no se va a dar. Lo divertido es que cuando Peña Nieto mandó una ley que creaba un equivalente a la Guardia Nacional actual, todos se rompieron las vestiduras porque estaba militarizando el país. Y ahora los mismos que se oponían a eso son los que aplauden esta operación de esta guardia. Una operación de una guardia que no sirve para nada. O sea, en realidad no hemos visto ningún golpe espectacular al narcotráfico. No hemos visto que estén actuando como antes y golpeando los cárteles de la droga. Hemos visto que de vez en cuando, de casualidad, porque voltearon a ver un coche feo y lo pararon, hacen un operativo para detener a algún narcotraficante pequeño. Pero realmente no vemos a la Guardia Nacional haciendo su labor. Los vemos cuidando el sureste para que le cuidemos la frontera a los vecinos del otro lado, etcétera. Pero fíjate que la reforma energética es donde yo noto un timbre muy especial. Antes querían desaparecer a la empresa privada y querían la autonomía energética total de la Comisión Federal. Ahora me llama la atención, después de tanta visita y de los juicios de arbitraje que ya están presentando muchas compañías, que ahora la propuesta del presidente es fortalecer a la CFE para que se quede con un 54% del mercado y el 46% que lo conserven los particulares. Creo que sin darnos cuenta ya nos dio la pista de que ya van a aflojar mucho con este tema de acabar con los particulares y dejarle el mercado, el monopolio de la CFE, porque ya vieron que es imposible y que jurídicamente no se va a poder y que sí se va a llevar a cabo la declaratoria inconstitucional de la reforma a la ley eléctrica. Creo que es una forma de reconocerlo. Y esto nos llevaría a otro tema importante.
ya se está viendo el tema de quiénes van a ser los presidenciables y junto con la reforma fiscal que veremos en octubre, ya desde ahorita ya queremos ver quiénes son los presidenciables, cuando lo ligo con el tema de los plurinominales. Viene una elección primero para votar por una pregunta tonta que no nos lleva a nada, que es, en teoría, si queríamos enjuiciar o no a los presidentes, a los expresidentes. Pero no se nos olvide que viene una revocación de mandato. Y la revocación de mandato, le vamos a sacar un susto muy grande al presidente si votan los mismos que votaron por la alianza, más los que votaron por Movimiento Ciudadano. Entonces ahí sí se debe preocupar el presidente y por eso debe buscar controlar el INE, porque con eso podría ya parar ese tema de la revocación de mandato, alegando algunas situaciones presupuestales o alegando aspectos de constitucionalidad, y le va a decir al INE que forme. ¿Verdad que ya no procede la revocación de mandato? Eso es para donde creo que vamos. Pues interesante todo lo que aquí han plasmado con estos temas que hemos abordado el día de hoy. Se nos quedan otros, como los presidenciables, esperemos poderlo abordar próximamente, porque pues todavía apenas estamos cerrando un proceso electoral intermedio y bueno, ya empiezan a moverse las piezas o las figuras para candidatearse para el 2024. Yo les agradezco en este día su participación. Gracias, Surya, gracias, Héctor, gracias, Carlos, y a usted que nos acompañó en este día. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Hasta entonces.